Estamos por aquí. Pues no. Bueno, pues muchas gracias, Lola, y muy buenos días, buenas tardes ya a todos, y muchísimas gracias a COVAX por la invitación para moderar esta mesa redonda, pero sobre todo felicidades por esta 30ª edición, ¿no?, de estas jornadas técnicas, una jornada siempre pertinentes, siempre útiles y, bueno, que ya más que consolidadas como referente en este sector. Así que enhorabuena a todos. Pues vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y vamos a dar paso a esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre pros y contras de la utilización de la inteligencia artificial en el futuro. Yo creo que después de las charlas de José Luis y de John, pues nos ha quedado claro que la tecnología no es neutra, que hay pros, hay contras, hay barreras, hay riesgos, pero también hay muchas oportunidades. Y creo que todos compartimos también que estamos en un momento de profunda transformación en el que la digitalización y también la inteligencia artificial pues representan no solo una oportunidad, sino una necesidad estratégica, ¿no? Yo creo que nos han lanzado ya mensajes que nos han hecho, bueno, pues asumir que esa es la situación que existe hoy, no mañana, sino hoy, y esto también es una realidad para el sector agroalimentario al que nosotros nos dedicamos. De hecho, la inteligencia artificial, como acaba de mostrar José Luis, pues ya está dejando huella, ¿no?, en muchos de los eslabones de esta cadena de valor agroalimentaria y nos está permitiendo pues avanzar en lo que comentábamos, ¿no?, en eficiencia, en competitividad, pero también en calidad de vida para todos los actores, ¿no?, ese joven al que hacía referencia José Luis al final, y eso siempre que se haga un buen uso de ella, ¿no? También hemos hablado del buen y mal uso de la inteligencia artificial. Como decía, ¿no?, Juan Rafael al principio, es verdad que la inteligencia artificial viene a acompañar, no viene a sustituir, viene a ayudar, viene a asistir, viene a ayudarnos a optimizar la toma de decisiones siempre que hagamos un buen uso, pero tenemos que seguir poniendo en el centro a la persona, ¿no? También se ha comentado varias veces a lo largo de la mañana. Entender cuáles son las necesidades que tiene el sector. Hay que escuchar mucho al sector para bueno, pues poder aprovechar todo este potencial que ofrece la inteligencia artificial, para entender a qué necesidades puede dar respuesta la inteligencia artificial o a cuáles no, o a cuáles merece la pena hoy o mañana. Yo creo que tanto John como José Luis pues nos han hablado de revoluciones. En el caso de John ha hecho más referencia a la revolución de la inteligencia artificial, que es una realidad, y José Luis ha hablado de la revolución del sector agroalimentario utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Hemos puesto el foco, ¿no?, en el sector y la inteligencia artificial como herramienta, ¿no?, pues para avanzar en este sector agroalimentario. Y ahí hay, es verdad, pues mucho recorrido, hay mucho que hacer, mucho potencial que aprovechar, sin ninguna duda, pero también, bueno, pues hay desafíos importantes, algunos de ellos han salido, algunos desafíos tienen que ver con la conectividad, con la dificultad de acceso a la tecnología, por las razones que sean, por la necesidad de adaptación de esta tecnología a un sector tremendamente complejo y con muchas especificidades que hay que saber entender. También hay desafíos pues asociados a la incertidumbre, lo decían también antes, ¿no?, por dónde empezar, cuáles son esos primeros pasos que tengo que dar. También otro desafío asociado a la falta de confianza, ¿no?, a la seguridad o no de los pasos que voy dando. Desafíos formativos, acaban de salir en la última pregunta que se ha hecho, o desafíos relativos a la regulación, a la necesidad de una buena gobernanza, ¿no?, en este sentido, y a la ética, ¿no?, para poder hacer un buen uso de esta tecnología. Bueno, pues para debatir y reflexionar sobre estas cuestiones contamos con ponentes de primer nivel, con los que vamos a acercarnos a la realidad de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario desde distintas perspectivas, desde distintas dimensiones.
Vamos a hablar en primer lugar de dificultades, después hablaremos de los pros y así nos quedamos con buen sabor de boca al final, pero vamos a comenzar hablando de dificultades, de esas barreras, ¿no?, que pueden estar frenando el avance de la presencia de la inteligencia artificial en este sector. ¿Estamos hablando exclusivamente de un problema tecnológico o no? O por el contrario, tienen más protagonismo elementos que tienen que ver con la cultura, con la necesidad de formación y de capacitación, problemas o barreras de tipo económico, de falta de confianza o quizá, como decíamos antes, de una necesidad de regulación y de gobernanza. Bueno, pues vamos a comenzar con Azahara Cots, que es socia en Dueñas Ruard Abogados. Muchísimas gracias, Azahara, por acompañarnos. Y a Azahara pues le voy a pedir que desde esa perspectiva, desde esa formación y amplísima trayectoria jurídica que tiene, en la que estás desarrollando tu actividad, pues que nos comente qué barreras, ¿no?, consideras que están dificultando que el sector agroalimentario pues pueda desarrollar todo ese potencial que la inteligencia artificial puede ofrecer. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias Rosa por la introducción y muchas gracias sobre todo a COBA por la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que me siento especialmente agradecida porque el sector legal, ¿no?, nunca se entiende en el mundo tecnológico como un sector que pueda impulsar el crecimiento y desde mi punto de vista pues es un actor fundamental y bueno, pues COBA ha tenido en cuenta, muestra un botón, estamos en la mesa un veterinario, un ingeniero y una abogada, con lo cual la inclusión y la integración me parece que lidera con el ejemplo. Y sobre todo desde el despacho pues estamos muy agradecidos porque además los dos socios que me acompañan hoy pues son oriundos de la comarca de Los Pedroches, comarca en la que COBA pues lleva 66 años haciendo una labor fundamental y ejemplar, ¿no? Y entrando ya de lleno en la materia, Rosa, sí que me gustaría comentar algunas barreras que desde mi punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, de regulación y de inclusión con el mundo tecnológico, pues llevo viendo en empresas, en clientes y también desde la perspectiva de conocimiento y formación. En primer lugar, creo que lo principal es una desconexión entre lo que es la evolución normativa y la evolución tecnológica. La sociedad y la rapidez con lo que los cambios sociales se producen, no solamente en el mundo tecnológico, sino que siempre se han producido, ¿no? Se dice que la sociedad va por delante de la ley y que la ley arregla los problemas que la sociedad produce, ¿no? Y no al contrario. En este caso es evidente, el mundo tecnológico, la transformación digital, la inteligencia artificial van varios pasos, por decir pocos, por delante de la regulación. La regulación, además, en ese momento es una regulación en construcción, lo cual es, por una parte, pues es una desventaja, pero por otra también creo que es una ventaja, porque la regulación europea, pues sí que es cierto que se está consolidando mucho a nivel ético, está intentando establecer principios de transparencia, principios de trazabilidad, principios de gobernanza, principios de ética, de derechos fundamentales, y creo que en ese punto sí que tenemos que estar contentos de que esa normativa en construcción al final va a impulsar, va a ayudar y va a liderar el crecimiento, ¿no? Nosotros desde el despacho además lo hemos visto, somos una de las 100 empresas que comenzaron a ver la adaptación del reglamento europeo, somos empresa firmante en el reglamento europeo, la adaptación del reglamento europeo a los diversos sectores y participamos activamente, ¿no?, en esas iniciativas que desde la regulación se están intentando consolidar de cara a hacer una inclusión, ¿no?, con el mundo tecnológico y hacer una adaptación consolidada y que al final sea de la manera más paralela posible, ¿no? Entonces esa barrera yo creo que al final, y lo digo de forma positiva, espero que al final se traspase y seamos capaces en un futuro de aunar todos estos esfuerzos, ¿no? En segundo lugar, creo también que hay una descoordinación en el sentido de muchas veces la implementación de la transformación digital se realiza de una forma poco coordinada o improvisada por ese miedo, por esa incertidumbre, por no saber qué responsabilidades conlleva.
se hace desde un punto de vista muy fragmentario, es decir, no implementamos soluciones que sean integrales, soluciones que no solamente nos permitan hoy hacer un cambio positivo, sino con una visión a largo plazo. Somos muy cortoplacistas siempre, no solamente en el mundo tecnológico, sino yo creo que nos hemos vuelto muy cortoplacistas por esa sensación de inmediatez, ¿no?, que tenemos actualmente. Eso imposibilita realizar una implementación controlada, una implementación que sea con principios de buena gobernanza corporativa y que regule desde un punto de vista integral pues todos los usos que se pueden dar en esa transformación digital, ¿no? Pero por el propio miedo y la incertidumbre que comentaba al principio, que supone la falta de información muchas veces, o el desconocimiento, la ignorancia, el miedo hacia los cambios, también hacia el cambio normativo, el no saber qué derechos tengo, qué obligaciones tengo, ¿no?, por ese punto incipiente también de la regulación. En tercer lugar, creo que también es importante hablar de que sí que es cierto que hay muchos que en el sector se está avanzando de manera, además, en empresas grandes, por ejemplo como Cobham, ¿no?, de una forma muy eficiente y muy eficaz en la adaptación tecnológica, pero lamentablemente no todas las empresas tienen los mismos medios, los mismos recursos. Se ha hablado antes de conectividad, ¿no?, de operatividad. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo considerable por hacer llegar también al pequeño sector un esfuerzo sectorial, un esfuerzo desde las instituciones, liderando un cambio positivo también desde todos los ámbitos, desde los ámbitos grandes y pequeños, para que al final todas las empresas tengan esa posibilidad de realizar lo que ya se está realizando en Cobham, como predicción de análisis de cultivos, como automatización o robótica en el sistema ganadero. Me parece importante que todas las empresas puedan aunar también esfuerzos y conexión y hablar sobre esas diferentes posibilidades, ¿no? Y como los dos últimos puntos principales, yo diría que el análisis de los datos. Se ha hablado mucho esta mañana sobre los datos, creo que son fundamentales, pero hay un miedo sobre todo desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Esa dispersión en los datos, esa interoperatividad que no se están conectando, ¿no?, de manera adecuada en las corporaciones, hace que el sector y los clientes desconfíen sobre qué pasa con lo que yo le estoy dando a las empresas, qué pasa con mis datos, qué pasa con esa información, cómo ¿no?, la empresa pues refleja esos datos y al final los trata. Es muy importante conectar con los usuarios desde el mundo regulatorio y establecer políticas claras, evaluaciones de impacto. De hecho, desde el propio reglamento europeo y desde la propia directiva ya se habla sobre la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto sobre protección de datos, que es la base y el fundamento al final de todo, ¿no? Parece que tenemos que empezar la casa por el tejado, pero empecemos por el fundamento: análisis de datos, protección, derechos fundamentales, ética, integridad, transparencia, coherencia normativa, gobernanza, buen uso. A partir de ahí vamos a poder desarrollar sistemas más complejos, tanto sistemas tecnológicos como sistemas regulatorios. Y finalmente, creo que es muy importante también la barrera de la información y la formación. Una de las características principales en la regulación de inteligencia artificial es la explicabilidad. El principio de explicabilidad lo que te dice es que la gente, los clientes, las empresas tienen que conocer bien, tanto de forma individual como de forma colectiva, a qué se enfrentan, cuáles son los riesgos, tanto operativos como regulatorios, cuáles son sus derechos, cuáles son los límites que no se pueden traspasar. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que aunar esfuerzos desde el mundo jurídico, desde el mundo tecnológico y desde el mundo empresarial, con una visión pues a largo plazo. Pues fantástico, Azahara. Yo creo que han salido elementos esenciales, ¿no? Barrera al lado de integración, de la necesidad de coordinación, de interoperabilidad, de la necesidad de políticas adecuadas, ¿no?, para poder avanzar, de información, de transparencia, de formación. Pues perfecto, pues dejamos a la abogada y nos vamos al ingeniero. Nos vamos con Héctor Cordobés, buen apellido, sí, tiene que estar aquí.
Héctor Cordobés es el desarrollador experto senior en inteligencia artificial, en Telefónica Innovación Digital. Y Héctor, bienvenido también, muchísimas gracias. Y desde el punto de vista de un ingeniero, de un tecnólogo, de un experto, ¿no?, en inteligencia artificial, ¿qué elementos crees que existen en este sector? ¿Qué especificidades, ¿no?, hay en el sector agroalimentario a los que hay que prestar especial atención para que la IA pueda avanzar y pueda adoptarse al ritmo que la sociedad necesita? Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias también a Cova por la invitación. Como Telefónica estamos encantados de estar aquí en este tipo de iniciativas que al final el fin último es mejorar la vida de las personas. Entonces, bueno, pues nuestra visión en esto, si me permites, voy a... No sé si se oye. A ver. No. No, ¿ahora sí? Bueno, ahora mejor. Un poquito mejor. Sí. Pues entonces esto lo repito. Gracias, Rosa. Y gracias a Cova por la invitación. Estamos encantados de estar aquí con vosotros, sobre todo pues, el objetivo que tienen este tipo de jornadas es al final pues, mejorar sobre la vida de las personas en su día a día y en su trabajo. Si me permites, voy a cambiar un poquito el enfoque de la pregunta, porque nosotros sí que hemos visto problemas que se repiten en todos los sectores y a lo mejor la solución o la forma de enfoque es lo que es más diferencial en este sector, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros lo que vemos es que pues, empresas pequeñas y empresas grandes son muy diferentes a la hora de adaptar tecnología nueva. Puede haber una diferencia de integración de hasta el 50% de una tecnología nueva. Y eso es normal, obviamente. Una persona que tiene una explotación pequeña no puede dedicar tiempo, recursos a invertir, a arriesgarse a probar algo nuevo, ¿no?, sin una garantía de que va a funcionar. Sin embargo, la fuerza colectiva que puede tener, por ejemplo, Cova, a ser una cooperativa grande, para poder hacer pruebas, hacer luego que todo ese beneficio redunde en todo el resto de asociados, ¿no? Y de cooperativistas, es una ayuda fundamental. Entonces, en este tipo de casos, el primer paso para poder hacer algún tipo de pruebas es este tipo de iniciativas, ¿no?, que de alguna forma se colectivice, ya sea, pues, también como decía José Luis, incluyendo algún tipo de empresas, partnerships o estados, algún tipo de iniciativas globales que ayuden de alguna forma a que el riesgo se disminuya y se puedan implementar. Por otro lado, John también ha dejado bastante claro que estamos en una especie de niebla, ¿no?, donde es muy difícil ver exactamente dónde estamos y qué podemos conseguir. O sea, todos los días vemos Big Data, Machine Learning, Deep Learning, es una ensalada de palabras que al final a lo mejor realmente no nos dicen nada. Entonces, es fundamental, de una forma, que todo el mundo sea capaz, por lo menos, de identificar frente a qué estamos, ¿no?, y qué tipo de implicaciones tiene, qué tipo de beneficios podemos sacar. Y aparte es que al final son palabras que nos acaban de despistar, porque todo el mundo, incluso desde que somos pequeños, estamos en contacto con modelos que normalmente no llamamos inteligencia artificial, pero están ahí. Por ejemplo, todo el mundo está viendo los informes meteorológicos, predicciones, eso es un modelo de inteligencia artificial. Y todo el mundo sabe también qué características tiene, ¿no? O sea, no nos fiamos del todo, pero nos ayuda a estar un poco más seguros, ¿no? Nos puedes decir, va a llover con un 90% de probabilidad, un 10% de probabilidad, eso nos ayuda a nosotros a identificar, a valorar el riesgo que asumimos, ¿no?, de un día para otro. Como decía José Luis, pues que a lo mejor estamos en un margen de 3-4 días, pero aún así pues es importante, ¿no? Pero nada, lo importante es que veamos la inteligencia artificial como algo que nos puede aportar una disminución de la incertidumbre. Y es muy importante que lo veamos como un oráculo, que también es una especie de expectativa global gigante en el que parece que la inteligencia artificial nos ayuda diciendo, la inteligencia artificial ha considerado que ese es el número de lotería que va a ganar. Todo el mundo puede imaginarse que esa afirmación no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Nadie sabe el futuro. Las bolas de cristal no existen. Entonces, lo que importante es que conozcamos cómo esos modelos basados en datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Y, en tercer lugar, yo casi diría que lo importante dentro de una empresa, en este caso, es tener conciencia de que la inteligencia artificial no es que sea algo importante, es que es algo estratégico. Entonces, poder determinar que tengamos a nivel directivo implicación de la integración de inteligencia artificial dentro del día a día de la empresa, en el sentido de que sea una persona que pues tenga conocimientos puede identificar este producto funciona de tal manera,
esta integración de datos nos puede valer. Este tipo de sensores que tenemos podemos obtener información importante, pero con los pies en el suelo, pero los ojos en el cielo, diga cómo esto nos puede funcionar para mejorar. Es decir, esto me va a permitir tener mejores precios, me va a permitir tener más oportunidades. Es decir, alguien como tengo, como decía José Luis, es que realmente al final hoy vamos a estar, creo, resumiendo un poco las dos intervenciones que han sido excelentes. Pero eso, alguien completamente transversal que pueda tener en cuenta todo tipo de factores socioeconómicos, legales, y que con todo eso identifique las capacidades de inteligencia artificial, pueda aunarlo y que se ayude a eso a tomar decisiones correctas. Fantástico, pues sí, sin ninguna duda esa heterogeneidad de empresas, ¿no?, a la que hacía referencia, pues es una realidad clarísima en nuestro sector. Es un sector tremendamente heterogéneo y por supuesto que la relación, ¿no?, de cada una de estas empresas con la inteligencia artificial pues es diferente, ¿no? Y esa incertidumbre también a la que hacía referencia, creo que la inteligencia artificial pues puede ayudar mucho a reducirla. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos ahora a Carlos Piñeiro, que es veterinario, ¿no? Es CEO en Animal Data Analytics y es también profesor de ganadería de precisión en la Universidad Alfonso X. Y Carlos, bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos desde tu experiencia, ¿no?, en la aplicación de esta tecnología, sobre todo al sector porcino, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que están limitando la presencia y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector? Bueno, en primer lugar, muy agradecido, como es lógico, y además, muy sinceramente, me hubiera gustado ya solo estar ahí, mucho más, y además puede uno participar, ¿no?, y con este vigor híbrido, ¿no?, de diferentes fuentes de conocimientos, que salgan cosas que merece la pena. En primer lugar, quiero decir que la mayor parte de mis comentarios van a venir desde la trinchera. Es decir, nosotros nos dedicamos a que esto sirva para algo, a que se genere una factura, que se genere actividad. Y en un sector que conocemos bien porque somos un poco inhabituales en el sentido de que empezamos con un grupo de veterinarios y agrónomos que saben pisar la granja, saben cuáles son los problemas, y hemos ido incorporando gente hasta los 44 que somos. La mitad somos veterinarios y agrónomos, como digo, la otra mitad son científicos de datos, matemáticos, telecos, ingenieros de sistemas, etcétera. Y de esa manera aprovechar esas otras fuentes de conocimiento para resolver problemas que nosotros ya conocíamos. Entonces, yo además personalmente tengo la suerte de ver muchas formas de producir en muchos sitios del mundo, desde el este asiático, Tailandia, Vietnam, Europa y España en particular, y también en Iberoamérica. Y es curioso, porque el 90% de las conversaciones con un gerente de producción de matadero son las mismas. Estés hablando con quien estés hablando y encuentras, claro, eso te da capacidad de entender un poco mejor, porque ves que los problemas, que ya empiezo a explicar, son extraordinariamente comunes. Y el primero que tenemos, y además, bueno, la ventaja de hablar después es que puedes tomar algunas de las opiniones, por ejemplo, José Luis, que no puedo estar más de acuerdo con él, en que la inteligencia artificial o la analítica avanzada, más algunas formas de inteligencia artificial, iba a decir, casi es lo más fácil cuando sabes hacerlo, en el sentido de decir, venga, vamos a analizar algo en profundidad. Pero hay una parte importantísima de proceso. Lo ha citado: digitalización, transformación digital, ciencia de datos. Es decir, no puedes pasar, o no se debe pasar, de no manejar casi el Excel a intentar aplicar no sé qué modelo para contestar no sé qué preguntas. Bueno, en ese contexto, algo que habíamos clarísimamente sobreestimado es la calidad del dato. Es decir, pensábamos que los datos que nos iban a llegar eran mejores. Como tengo datos, pues ya puedo hacer muchas cosas. Bueno, eso no es exactamente así, porque a veces los datos, tanto si son observacionales, es decir, un ganadero apunta a un parto, un tratamiento, un destete, lo que sea, como si vienen de un sensor, de una máquina de alimentación, de un matadero, de donde sea, pues a veces los datos faltan, porque el sensor dejó de emitir un poco, o están duplicados, o están fuera de rango, o están mal etiquetados. De hecho, la ontología, que es una cosa que yo estoy cogiendo un vocabulario extraordinario como veterinario, ¿no?, para este tipo de cosas. Pero llamar a las cosas siempre de la misma manera. Si tú el primer pienso de los lechones lo llamas pre-starter, o pre-starter, o pre-starter con ES, o pre-starter con S solo, para el sistema son piensos distintos. Y una cosa que también es muy obvia hasta que te das cuenta, dices, pero ¿cómo vas a entrenar un sistema de IA con datos malos? No es así, o sea, es imposible. Con esto a veces tienes que descartar hasta el 60 al 80% de los datos. Te pasan o recibes, a entendernos, un Excel gigantesco de 1 millón de filas. Y tienes que descartar un porcentaje enorme de ellos. Hay otro fallo que vemos de manera es muy curioso, ¿no? Porque
recibimos datos o queremos recibir, esto me lo apuntas todos los días y luego yo lo miro una vez al mes. O viceversa, recibo un paquete de información de datos, yo qué sé, de la mortalidad predestete a final de mes y a mí me interesa ver todos los días porque, joder, yo como veterinario quiero saber si está pasando algo ahí en la granja para poder tener que hacer esto. Por tanto, esa parte tan básica tenemos mucho margen de mejora. Otra pregunta que me encuentro personalmente siempre, tienes una reunión, vas a una empresa, explicas un poco las cosas, mire usted, creo que podía beneficiarse, tal, y siempre viene del director técnico, gerente, por ahí, dice, bueno, y cito a Zara, ¿y con mis datos qué pasa? ¿Y quién los ve? ¿Y qué seguridad tengo? Sí, no, oiga, ya sé que hemos firmado un acuerdo de confidencialidad y todo eso, y lo respetamos, y vamos, lo último que quieres es tener un lío con un cliente a ese respecto. Lo comentábamos esta mañana, además, yo creo que una herramienta como los espacios de datos que están llegando ahora, pues pueden aportar ese grado de seguridad extra para que no yo mismo como veterinario o las personas de producción, sino como el responsable de sistemas y de informática en general, diga, pues mira, a mí este espacio de datos me da las garantías suficientes como para hacer. Otro desafío mayúsculo que está y que no es un primer paso, pero es un primer paso y medio, que también ha citado Zara, es la integración de datos. Es una pesadilla a veces, porque la empresa no tiene una base de datos, tiene 37 y cada una es de una manera. Y cada una tiene un lenguaje, y cada una, y tú, claro, porque dices, hombre, yo quiero sacar todo el valor que está allí de esa base de datos, de producción, de nutrición, de logística, lo que sea, pero, joder, es que si las combino, el valor se multiplica. Si yo combino la sanidad con la bioseguridad, lo que sale de allí es mucho más atractivo. Si yo combino la alimentación con la reproducción, pues entiendo mejor que la cerda que come así, luego pare así. Y eso es algo que te encuentras con una frecuencia, bueno, pues, excesiva, ¿no? Y lo último también que se ha citado, pero quería remarcar para terminar esta introducción específicamente, y es el papel de las personas, no solo, no repetir lo que ya se ha dicho, con lo que estoy completamente de acuerdo, pero es que tenemos que ponerle mucha atención con quién nos estamos relacionando. Y pongo un ejemplo también de los de lo que estamos viendo todos los días. Y es el receptor de parte de eso que se han hecho las cosas con los datos, se hace la información correspondiente, básica o avanzada, y tiene que ir a la granja, porque hay un encargado de granja o un trabajador que tiene que recibir aquello. Bueno, pues la forma en la que se le hace llegar esa información, dependiendo que sea un chaval, un millennial, que va a estar comodísimo con su teléfono móvil o tal y cual, o si es un boomer como yo, como me dicen mis hijas, que lo primero que tengo que hacer es bajarme las gafas, porque no veo bien, y me gusta más un PDF que lo toco y lo... si no le hacemos llegar a cada persona la información en la que él está más cómodo, nos vamos a generar un atasco añadido, porque en muchas ocasiones la persona que está con esto, la naturaleza humana es así. Si no me gusta algo, yo encuentro la manera de dejarlo en un rincón y nadie se va a ir enterando mucho. Y las cosas no ruedan, ¿no? Entonces, claro que hay muchos más y se han citado, pero a mí me gustaría señalar que en esta parte básica de arrancar, algunos de los problemas que nos encontramos para empezar, pues se resumen en esto que explico. Pues muchas gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo en que para que la tecnología sea útil de verdad hay que conocer muy bien el contexto, qué personas forman parte de ese contexto al que vamos a aplicarlo, y eso que denominamos la expertise de dominio, ¿no? El saber, ¿no? El ámbito al que vamos a aplicar la tecnología. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo en la necesidad de datos, no solo en cantidad, que eso ya es verdad que se insiste mucho, sino en calidad y con las garantías necesarias a las que ha hecho referencia. Bueno, pues yo creo que han quedado claras desde distintas perspectivas qué barreras son las que nos encontramos. Yo creo que hay mucha coincidencia en todas, pero es verdad que cada uno lo aborda desde una dimensión distinta. Y vamos a poner ahora el foco en los pros, ¿no? En los ámbitos de aplicación, en los logros, en los beneficios, en los impactos, en lo que ya existe y en lo que puede llegar y se espera. Y vamos a comenzar ahora con Héctor. Desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué beneficios transformadores puede aportarla? Y ha hecho ya alguna referencia a algunos, pero por insistir en aquellos que piensas que pueden ser más útiles y más directos para un sector tan particular, ¿no? Y tan específico como es el sector agroalimentario. Bueno, la verdad es que, aparte, hoy ya hemos visto bastantes ejemplos, pero por intentar más o menos ordenar un poco los pensamientos,
Yo creo que principalmente hay dos vertientes claras, ¿no? Por un lado, podemos incorporar productos que ya tienen inteligencia artificial per se, o sea, que nos lo venden directamente así. Para nosotros es una forma de también definir los riesgos, porque sabemos que es un producto que funciona y a lo mejor incluso ya estamos utilizando productos con inteligencia artificial sin saberlo. Es decir, por ejemplo, un dron que sea capaz de moverse por sí mismo y para poder identificar piezas de la cabaña o cualquier cosa. Eso ya internamente ya está funcionando con un motor de inteligencia artificial. Entonces, para nosotros es algo que puede empezar a aportar valor desde el día 1 y podemos utilizarlo sin tener que estar haciendo un estudio previo, ¿no? Directamente ya sabemos a qué atenernos. Pero por el otro lado, y esto es también el factor interesante, es una vez que nosotros ya hemos cubierto toda nuestra tarea de digitalización, de sensorización, entonces nosotros empezamos a tener una fuente de datos grande. Obviamente, como hemos hablado, son fuentes que tienen que estar bien recogidos, que sean limpios, que sean correctos, que sean estables, pero eso nos permite hacer analíticas muy avanzadas, en el sentido de cosas que hemos hablado. Podemos detectar anomalías, por ejemplo, podemos tener sensores en el ganado que nos digan no es normal que este ejemplar en concreto tenga a lo mejor cierto tipo de temperatura o cierto tipo de reacción a una dieta nueva que estamos proponiendo, por ejemplo. Pero también podemos hacer capacidades predictivas, es decir, las capacidades a las que podemos llegar haciendo modelado con nuestros propios datos es enorme. Y lo que hemos visto también es que mucha gente no es consciente de lo que puede llegar a hacer con los datos que ya tiene, sin tener que meter equipos nuevos, poder obtenerlo. Y obviamente una vez que tienes estas capacidades de analítica avanzada, lo importante es el paso final, ¿no? El poder tomar decisiones informadas cuando ya sabes que tu incertidumbre es mucho menos, sabes ya a qué atenerte. Hemos hablado en cualquier caso que eso es fundamental, los datos tienen que ser limpios y tienen que estar bien conseguidos, porque, como decía José Luis, si hacemos un entrenamiento con datos que están mal, las decisiones tienen que estar mal. Entonces, de forma vertical, siempre tiene que estar, hay que ser conscientes de que eso se tiene que mantener, ¿no? Esa cadena de calidad de datos se tiene que mantener. Es cierto, entonces, que podemos incurrir en algún tipo de coste adicional de mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que tener equipos que sean capaces de gestionar todo ese, no voy a decir hola, pero toda esa llegada de datos constante, que para luego podemos utilizarlos, y es posible que incluso también no sea solamente equipos de ese tipo, sino algún tipo de conectividad. A lo mejor necesitamos que hacemos sensores que sean inalámbricos y demás, y mejor supuesto entonces una infraestructura grande. Afortunadamente, para esos dos problemas ahora mismo tenemos ya soluciones buenas. Tenemos cloud, por ejemplo, para guardar información. Siempre puede ser mejor, más interesante a lo mejor tener partners más cercanos donde podemos estar seguros de cómo se tratan nuestros datos. Por ejemplo, a veces es mucho más interesante que tengamos centros de datos dentro de Europa, por ejemplo, o incluso a lo mejor localizados en sitios concretos, ni siquiera un cloud, sino un hosting propio, ¿no? Y por otro lado, la conectividad. A lo mejor nos cuesta mucho poner todo nuestro sistema, yo que sé, por ejemplo, vamos a poner wifi en la DESA. No es necesario. Ahora mismo ya hay soluciones como, por ejemplo, están en 5G o Narrowband para IoT, que realmente para dispositivos que gastan poco y mandan razonablemente pocos datos, que están estandarizadas. Y entonces es algo que ya descargamos, por ejemplo, en un operador, ¿no? Entonces tenemos ya ahí, y perdonad que he quedado un poquito para casa, pero tenemos una capacidad de reducir nuestro CAPEX enormemente, simplemente porque la infraestructura que ya tenemos más o menos garantizada la tenemos disponible. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos esas capacidades de avance por el alcance de la mano. Sin duda, el potencial es enorme y coincido contigo. Quizás no somos conscientes, ¿no? de todo lo que puede ayudarnos y también insistir, ha salido varias veces, en ese enfoque de cadena, ¿no? En la necesidad de mantener la calidad del dato a lo largo de toda la cadena. Perfecto, pues Carlos, en tu caso, con la trayectoria vuestra, ¿qué aplicaciones concretas, ¿no? de inteligencia artificial pues ya están empezando a transformar la producción, la calidad o la comercialización, ¿no? en el sector en el que estáis vosotros desarrollando la actividad? Pues mira, creo que se pueden poner dos ejemplos muy claros y que estamos además ya usando en el día a día. En primer lugar, sí que me gustaría señalar que
hay tres conceptos que tienden a solaparse mucho y cierta confusión al respecto. Los datos no son nada, son una cosa horrible, un Excel enorme, una madeja que tiene que transformarse en información, que es lo que entiende una cabeza humana, que una vez que lo lee y lo entiende, genera el conocimiento para tomar una decisión. Una vez que tú dices, bueno, venga, vamos a generar la información necesaria. Los dos ejemplos que voy a poner se estructuran en los niveles de información que voy a explicar que intentamos sacar con el mismo esfuerzo. Es decir, una vez que has hecho todo eso, la idea no es sacar un algoritmo o un uso de una de las IAs que sean para contestar una pregunta. Lo primero que tiene que haber es una alerta, algo se pasa de la raya o no llega. Lo segundo es ver lo que está pasando, estamos en la era de los dashboards. Lo tercero, una analítica explicativa, normalmente descriptiva, lo comentaba también con José Luis esta mañana. El cuarto, en el mismo esfuerzo, sobre la misma base de datos, entonces ya empiezas a aplicar algunos algoritmos de inteligencia artificial o los que corresponda. Y arriba del todo, incluso llegamos a la analítica prescriptiva, que es una cosa relativamente sencilla porque dice, como está pasando esto, es probable que pase esto otro, usted tendría que hacer tal cosa. Aquí es donde las personas, veterinarios, agrónomos, le damos todo el sentido. Sobre esta estructura voy a poner dos ejemplos, además del día a día, y además es que usándolo yo me considero mejor veterinario, porque puedo hacer más cosas, con más calidad, en sitios impensables, etc. El primero tiene que ver con producción, alimentación, y el segundo con sanidad. Alimentación de cerdas en lactación. Bueno, pues la alimentación de precisión, la conozco más de cerca por razones obvias, permite atender las necesidades del animal mejor. Una cerda gestante o lactante, que os dediquéis a producción, lo conocéis bien, un lechón recién destetado o un cerdo de engorde tiene necesidades nutricionales distintas. Bueno, la alimentación de precisión, una de las cosas que hace, no solo es hecha de comer, para entendernos, le pone 1 kilo por la mañana, 2 a mediodía y 3 por la tarde, sino que, tocando un gatillo, le da la opción al animal, a la cerda en este caso, que toque y le dé pienso según ella quiere. No según yo creo que ella quiere, desde mi punto de vista humano. Ella tiene que desayunar, almorzar y merendar, por así decirlo, sino que ella, una de las cosas que hemos visto con estas tecnologías, es que las cerdas tienden a replicar el comportamiento de los suidos salvajes y se alimentan mucho más por la noche, o de madrugada o a la anochecida, también por cuestiones de calor, que a mediodía cuando va la persona y le pone allí 2 kilos de pienso, que la cerda está muerta de calor y se van allí a fermentar, etcétera. Bueno, pues el asunto es cuando tú tienes este sistema que además te permite ver lo que está haciendo cada una de esas cerdas, porque cada una tiene un número de lechones, tiene un apetito, tiene una serie de condiciones. Bueno, pues en primer lugar el sistema te dice si la cerda ha comido o no. Si tú esperabas que comiera y no ha comido, pues ya tienes que echar un vistazo allí, y más si te da una lucecita como cuando vas al parking del Corte Inglés, que te dice, párate aquí a mirar esta cerda que igual le pasa algo. Segundo, ves lo que está pasando. Normalmente te encuentras que hay un 5-7% de cerdas que posparto tienen mamitis, algún lechón retenido, y eso pues cuando uno pues, te vas de fiesta o trasnocha, pues hombre, al día siguiente no es que no comas, pero te saltas alguna comida, comes un poco menos. Te está pintando una alerta, te está pintando un patrón diferente. Tercero, una descriptiva sencilla. ¿En qué porcentaje de cerdas pasa esto? Y cuarto, estamos empezando a aplicar algunos algoritmos de clustering que a mí como veterinario me ha costado un esfuerzo añadido, pero cuando los he entendido, digo, esto me es utilísimo, porque hemos clasificado las cerdas en grupo, según comen así, pues tienes un grupo principal. Estas que se desvían un poco es otro grupo así más pequeño, y estas que además comen de una manera muy rara, luego hemos visto que cada uno de esos grupos se asocia con una eficiencia reproductiva. Las que comen muy bien salen a celo muy bien, paren muchos lechones al siguiente celo, y las que te hacen cosas raras, lo normal es que te atasques por el camino. Entonces, este algoritmo de agrupamiento, tú le dices, oye, revísame toda esta base de datos y hazme los grupos para entendernos, las buenas, las normales y las malas. A mí eso es de una utilidad extraordinaria, porque si yo soy capaz de interactuar en ese momento sobre las cerdas que me están haciendo cosas raras, muy probablemente en el ciclo siguiente tenga un rendimiento mejor que el que esperaba. El ejemplo de sanidad. Con el tema de la bioseguridad, que además es muy curioso porque estamos generando datos donde no lo sabía. La bioseguridad yo creo que es una de las, si no es la primera, de las principales preocupaciones de cualquiera que se dedique a la producción animal ahora, no solo por lo que es la producción animal, sino porque lo que tiene que ver con el concepto de una salud, que nos afecta a las personas también. Bueno, yo creo que es bien conocido, y teniendo en cuenta además la fuerte actividad que tiene con vacuno lechero Cova, el extraordinario lío que hay en Estados Unidos con la gripe aviar. Y no solo porque la docena de huevos debe estar ya $12 o $15, o ya no sé ni a cuánto, sino que se han infectado un montón de granjas de vacuno de leche. En California creo que ya había más de 1000. Bueno,
Esto no ha pasado porque pase un ganso canadiense y deje allí una cagadita, que también pasa, sino que según el propio informe del USDA que analiza esta situación del Departamento de Agricultura americano, han dicho, oiga, que esto ha pasado porque la gente no se ha cambiado de botas, porque han ido a la granja que no debían, porque no han desinfectado el vehículo, etcétera. Bueno, pues ahora, la bioseguridad que tiene ese componente humano que tantas veces se ha citado, las personas somos personas y no siempre decimos lo que hacemos ni hacemos lo que decimos. Porque se nos olvida, porque nos da miedo el jefe, porque no lo hemos entendido, porque no hablo el idioma local, porque soy el chico joven que hace el fin de semana. Pues ahora tienes herramientas como un libro de visitas digital que no solo recoge lo que ha pasado en cada granja en vez de estar allí con el papel firmando, que además aquello no va a ningún sitio, sino que además los puedes interconectar. Y tú calificas tu granja, si estás de genética, estás de producción, este es un matadero, este es un centro de limpieza y desinfección. Y entonces, con esos mismos niveles, tú previenes la visita que no cumple las normas, estás viendo lo que pasa, no solo desde el punto de vista de bioseguridad, sino de operaciones, y luego además también aplicas algún algoritmo de análisis de redes y de analítica predictiva que son capaces, yo hasta hace 2 años no conocía el concepto, es posible que ustedes sí que lo conozcan, de centros, de granjas superdiseminadoras y personas superdiseminadoras en un sistema. Una empresa que fácilmente puede tener 50, 100, 500 o 1000 granjas, pues tiene un montón de vehículos y personas moviéndose. Porque se mueven bien o mal, porque la granja es positiva o negativa a tal enfermedad, porque el viento viene del norte y del sur, hay algunas granjas que concentran un riesgo mayor de generarme un lío. Desde una diseminación de gripe aviar, una disentería, lo que sea. Una persona no puede estar viendo aquello, pero si tú tienes un sistema que te pasa el peine y te dice, oye, mira, de las 300 granjas que tienes, ponle atención este mes a estas 4, que si tienes un lío probablemente venga desde aquí. Entonces, claro, el sistema de vigilancia sanitaria que tenemos, y estos son, digamos, cosas que ya estamos haciendo todos los días y que nos permite ser mejores profesionales y ayudar mejor a las empresas, te pone patas arriba completamente el manejo de la alimentación y de la producción asociada y de la bioseguridad y la sanidad asociada. Entonces, y esto no son cosas que dices, oye, mira, qué buena idea que va. No, o sea, esto real, ya es algo, ¿no?, que están dando. No son fantástico ejemplo de cómo nos puede mejorar como profesionales, ¿no?, la inteligencia artificial y efectivamente insisto en esa diferencia entre los datos y la información, ¿no? Al final lo importante es que esa información cuando responde a una necesidad, y hay que saber muy bien a qué necesidad hay que responder en el sector. El dato per se pues no sirve para nada. Azahara, en tu caso, para poder maximizar estos beneficios y facilitar pues estas aplicaciones, ¿no?, también que se acaban de describir, ¿cómo desde la regulación, ¿no?, y desde la gobernanza pues se puede hacer para generar confianza, ¿no?, esa confianza tan necesaria para que la inteligencia artificial pueda desplegarse en todo su potencial? Bueno, es un reto, ¿no? Es un reto porque por esa desconexión de la que he hablado al principio sobre el mundo jurídico, la realidad social que siempre va por delante, ¿no? Pero al final yo creo que es un reto en el cual tenemos un punto muy importante, el sector legal. En primer lugar, porque en relación con inteligencia artificial, transformación digital y otros sectores, pues al final la regulación, el marco normativo, tiene que aportar transparencia. Yo creo que al final, si tenemos una normativa transparente y que somos capaces de transmitir de forma ética, desde un buen uso, desde la conciencia social, unido a la conciencia regulatoria, yo creo que desde el punto de vista más institucional, ¿no?, desde el punto de vista del regulador, no ya tanto desde los actores de los que ahora hablaré, pues se puede acercar mucho esa regulación a los ciudadanos. Al final, si tenemos una regulación transparente y que sabemos explicar, adaptar a cada sector, como decíamos, el sector agroalimentario es un sector muy complejo. Si somos capaces de explicar, de hacer una trazabilidad adecuada entre los casos de uso y la propia regulación, los eventos, ¿no?, que pueden suceder en la propia regulación, aunque uno de los principios generales del derecho es la generalidad y la ley tiene que ser general, pero creo que si hacemos normativas, guías, pues regulaciones luego más adaptadas y más transparentes, será más fácil acercar esa confianza del ciudadano y del sector agroalimentario que quizá no lo ve por el entorno cultural también como algo muy complejo, el mundo regulatorio. Creo que sería muy positivo. Desde el punto de vista más práctico de la normativa concreta también sobre el reglamento europeo, ¿no?,
de inteligencia artificial, creo que es muy importante la proporcionalidad en el sector y hacer una gestión de riesgos adecuada. ¿Cómo se hace esto? Es decir, la regulación al final tiene que tener en cuenta en qué mundo nos estamos moviendo, qué sector está involucrado, ¿no? Y dentro del sector incluso qué partes están más involucradas. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo si hacemos una adaptación de riesgo a un sistema de robótica agroalimentaria que si lo hacemos en digitalización, que si lo hacemos en predicción de datos, que si lo hacemos para seguridad alimentaria, a control sanitario, a bienestar animal, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos realizar diferentes casos de uso y diferentes gestiones de riesgo dependiendo del modelo, creo que eso sería muy positivo. Desde el punto de vista regulatorio, ya en la regulación hay una clasificación de sistemas por riesgo, ¿no? Riesgo alto, sistemas prohibidos, sistemas de riesgo más alto, sistemas medios, sistemas de riesgo más bajo. Creo que si eso lo vamos perfilando, se establecen luego guías, también guías sectoriales, sería muy positivo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista institucional, como hemos hablado antes, esa cooperación entre el sector agroalimentario, el sector institucional, hacer políticas conjuntas entre, por ejemplo, yo sé que COVA está muy enfocada en actuar de forma conjunta para realizar proyectos con otras cooperativas y poder sacar adelante, ¿no?, cuestiones comunes. Eso también me parece muy positivo y si eso lo aunamos con las guías, las buenas prácticas y la gobernanza, pues es fundamental. Y desde mi punto de vista como actor súper pequeño en todo esto, como abogada, ¿no?, y eso en el despacho además lo tenemos claro desde el principio, tiene que haber una buena implementación normativa adecuada a cada persona, no ya ni siquiera a cada sector, sino a cada empresa, a cada persona que viene a hablar con nosotros, ¿no? Es diferente hablar con un productor, hablar con un ganadero, hablar con un veterinario, es muy distinto. Yo no puedo tener la misma capacidad de acercar la regulación a una persona que a otra. Tengo que ser capaz de diferenciar, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, mi misión es ser capaz de acercar esa regulación y de implementarla, de hacerla operativa. Como yo digo, lo importante aquí es en la práctica que me venga una persona y me diga, todo eso está muy bien, gobernanza, protección de datos, pero ¿qué hago mañana? ¿Cómo puedo empezar? Porque yo ya tengo un sistema de predicción de cultivos que no puedo poner en marcha porque es que no sé cuáles son mis responsabilidades en el entorno regulatorio. Y yo tengo que ser capaz de definir qué responsabilidades tienes, cómo podemos realizar en tu empresa una gestión adecuada de gobernanza. ¿Podemos poner a una persona al frente? ¿No podemos ponerla? ¿Tiene que ser alguien externo? ¿No lo tiene que ser? ¿Podemos hacer un análisis de riesgos? ¿Cómo tiene que ser ese análisis? Una política de protección de datos y, como decíamos, integrar los derechos fundamentales dentro de toda esa gobernanza, el marco normativo, implementación de políticas concretas dependiendo también del entorno empresarial y de este mundo tan complejo que es el sector agroalimentario, ¿no? Nosotros, desde luego, desde el despacho, ya te digo que lo vimos claro desde el principio porque tenemos un entorno muy adaptado a este tipo de empresas, al mundo agroalimentario. En primer lugar, porque conocemos de primera mano el entorno. Como decíamos, la diversidad, la experiencia en este tipo de cuestiones es fundamental. En nuestros equipos tenemos gente de diversa índole. Yo soy abogada, pero tengo un socio con el que trabajo todos los días que no es abogado y que se dedica más, pues está muchísimo más familiarizado con esta industria y por lo tanto tenemos que tener esa conversación. En los abogados al final tenemos que tener esa conversación con el contexto, contextualizar, ¿no?, lo que es el entorno regulatorio para hacerlo muchísimo más adaptado a la realidad social. Pues sí, fundamental sin duda esa adaptación, ¿no?, de la que hablaban, no solo en el diseño de la regulación, sino también en la implementación, ¿no?, y después la proporcionalidad es esencial. Bueno, pues vamos a ir concluyendo la mesa con una tercera intervención en la que recogemos algunas de las preguntas que se han planteado y bueno, con una última intervención
breve para hablar de futuro, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de este sector en la era de la inteligencia artificial? Está claro que ese va a ser el futuro que nos encontramos. Y bueno, con toda esta incertidumbre, ¿no?, de la que hablamos, ¿cómo podemos prepararnos individual y colectivamente, ¿no?, para afrontar con las mayores garantías posibles esta era de la inteligencia artificial? Bueno, pues empezamos por Carlos. Bueno, nada fácil y suponiendo lo mejor que pueda, evidentemente, pero intentando ponerle un poco sentido común. Yo creo que, y no sé si tiene un poco de hacer de la necesidad virtud, ¿no?, pero yo creo que una de las palabras que más hemos venido usando en los 2 o 3 últimos años, e incluso está, aunque parezca que está un poco manida, pero explica muy bien muchas cosas, que es la palabra sostenibilidad, pero no solo asociada al aspecto ambiental. La sostenibilidad, como es bien conocido, tiene 3 patas. La primera es la de la eficiencia productiva, que la cuenta de resultados y que la empresa funcione. La segunda son las cuestiones ambientales relacionadas con emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de nitrógeno, etcétera, y el uso de recursos. Y la tercera es poner a las personas en la ecuación. Bueno, yo creo que alcanzar los objetivos de ese desafío en estas 3 patas sin lo que es la digitalización, mejora de procesos y uso de que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más sofisticada, pero al final de esa cadena va a ser muy difícil que lo consigamos sin esto. Dicho eso, y además pareciendo que no nos queda otra, es decir, bueno, pues venga, vamos, pero tiene algunas ventajas extraordinarias y hay preguntas que nadie sabe contestar aquí ahora, es imposible que lo sepamos, pero da la sensación de que tiene mucho sentido. Este problema de la falta de personal, que a veces es mayúsculo, o sea, es extraordinario. Muchas veces no es solo... a la gente no le resulta atractivo porque tiene asociado nuestro sector a deshoras, a sobreesfuerzos, a tengo que estar el fin de semana. Ahora mismo, en la medida en que tú le puedes decir, oiga, mire, no hace falta, un ejemplo, continuación de lo que decía antes, no hace falta que vaya usted todos los días y que se quede hasta las 1000, no hace falta que vaya el sábado por la tarde, se puede usted dar un paseo con su mujer y no sé qué, no sé cuántos, porque va a mirar si las cerdas han comido o si has levantado la tajadera aquella que se explicaba antes, el de Alcarrás, y aquello, todo está. De esta manera, y además una vez que también esa parte de comunicación, ¿no?, que yo creo que estamos mejor en decir, oye, que no somos unos bárbaros aquí, que en este sector no se vive mal, que hacemos además cosas muy dignas y muy atractivas, todo esto nos puede ayudar a que ese proceso sea un poco más fácil. El trabajador hace ya unos años, afortunadamente eso ya empezó a cambiar, pero el trabajador de granjas de cerdos o de avicultura, un poco menos, pero también, era el que no sabía hacer otra cosa, que bueno, pues llévale para que lleve y traiga, y en absoluto, ¿no? Tienes que ser muy bueno con todo este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que no nos va a quedar otra, vamos a encontrar algunas, y además necesitamos algunas recompensas pronto, porque también está ligado a la cabeza humana, es decir, primero que la aplicación de esto nos deje buenas sensaciones, nos deje unos buenos números técnicos y además nos deje algún número económico decente, un retorno a la inversión, un plazo de recuperación de la inversión para que el gerente siga firmando la factura, porque si no, eso al final no pasará. Entonces, yo creo que el sector tiene una inercia, digamos, adecuada y además, en cierta manera, medida, porque no somos al 100% sustituibles, ese miedo que puede tener alguien en absoluto. Podemos hacerlo mejor, podemos captar a gente que no ha pensado en esto, y una cosa muy importante, que también, es que como lo tengo a José Luis delante, que ha dicho muchas cosas interesantes, me acuerdo todo el rato, le podemos explicar mejor al consumidor que lo que hacemos lo hacemos muy bien, que tenemos un sistema súper seguro de seguridad alimentaria, de bienestar. Oigan, miren, no es que se lo cuente yo y le ponga un vídeo muy bonito, es que tengo un montón de datos que evidencian que el animal ha comido como debía, ha bebido como debía, las temperaturas máximas y mínimas se han respetado, los análisis de salmonela han dado 0 37 veces seguidas, y eso también importa, ¿no? Entonces, bueno, yo tiendo a ser optimista y en este caso pues me quedo con esta parte que yo creo que está por encima de las incertidumbres que sin duda pues van a salir y ya podremos contestar, ¿no? Sí, y fundamental efectivamente comunicar, y comunicar no solo para el consumidor, sino también para que los jóvenes, ¿no?, puedan ver este sector como un sector con muchísimo futuro, innovador, a la vanguardia tecnológica y que ofrece una calidad de vida mucho mejor de la que le han contado. Héctor, en tu caso, el futuro, cómo prepararnos. Sí, a ver, al final va a ser parte que hemos hablado ya hoy, ¿no? En principio nadie sabe qué va a pasar de aquí a
no voy a decir años, ya meses. Yo, por ejemplo, en nuestro área estamos viendo avances en términos de semanas y meses, como mucho. Claro. Entonces, es fundamental, de alguna manera, estar en contacto directo con la parte de vamos a aprender qué se puede hacer, a dónde podemos llegar y cómo podemos incorporar esto. Dicho esto, que es muy general, en el caso particular del campo agrario, pues, coincido también con lo que decía Carlos plenamente, ¿no? Hay, y estuvimos hablando anoche también, una perspectiva un poco negativa acerca de lo que es el trabajo en el campo, y eso tiene que cambiar, ¿no? Quiero decir, esto no son, pues eso, ya jornadas intensivas de forma continua, ¿no? Tiene que haber la capacidad de que, oye, que existen unos nuevos roles, unas nuevas capacidades que son necesarias, pues por un lado que avancemos en la generación de formación orientada de este tipo para que esto siga siendo atractivo y que se vea que tiene un potencial bastante bueno. Totalmente. Incorporando digitalización y luego inteligencia artificial, existen entonces ya unos roles que ya sí que existen como carreras de hace ya años. Vamos a intentar atrapar a este tipo de talento porque posiblemente sea la forma de poder movernos en la incertidumbre que seguro vamos a tener con las mejores garantías. Sin duda, sí, yo creo que también las herramientas digitales son grandes aliadas del sector para cambiar esa imagen, ¿no? a la que hacía referencia. Muy bien, pues muchas gracias. Para finalizar, Azahara, en tu caso. Pues, comenzaré por el futuro. A ver, yo creo que tenemos todos muchísimo que aprender, ¿no? Yo desde ayer por la tarde que llegué estoy aprendiendo, no he dejado de aprender, lo cual es maravilloso. Ya casi que me jubilo con mis compañeros aquí en Pozo Blanco, ¿eh? Mira que yo soy urbanita total y de ciudad, pero realmente creo que todos tenemos que realizar un gran esfuerzo. Pero sí que soy muy positiva en relación con que, como siempre digo, la perseverancia es invencible, ¿no? Si todos lo hacemos y lo hacemos de una forma aunando nuestras capacidades y nuestros conocimientos, yo no soy una experta en cuestiones que pueden trasladar mis compañeros de forma exponencialmente mejor, ¿no? Pero puedo ayudar desde el punto de vista legal. Entonces, si entre todos cooperamos, creo que sí que podemos realizar grandes avances. Pongo un ejemplo. El otro día nos llegaba antes de ayer creo, que nos llegó de la oficina europea en la que estamos adscritos por el Pacto Europeo del Reglamento, ¿no? Nos llegó una convocatoria pública para poder exponer de aquí a final de año pues estrategias, ¿no? Que veamos desde el punto de vista jurídico que puedan ayudar a las empresas a integrar la inteligencia artificial dentro de su sector. Esto me parece muy bueno, ¿por qué? Pues porque ya no estamos viendo el marco regulatorio como un marco no solamente robusto, ¿no? y que nos dé seguridad y que nos dé confianza, sino como un marco regulatorio flexible. Esa flexibilidad con el sector, esa contextualización, como decía anteriormente, es fundamental. En un segundo punto también me gustaría comentar ese punto de vista entre lo humano, lo técnico, ¿no? Cómo nos preparamos, qué hacemos tanto individual como colectivamente. Individualmente yo creo que es muy arriesgado dejarlo todo a quienes nos puedan formar, ¿no? Es cierto que tenemos un reto, como decía anteriormente, y tanto desde las empresas, desde el sector jurídico, tenemos que ser capaces de trasladar, pero también individualmente tenemos que ser capaces y abiertos al cambio, ¿no? Me pongo yo como un ejemplo claro. Yo soy abogada de vocación del sector más arcaico de la abogacía, como puede ser el mundo penal, ¿no? Yo empecé en eso hace muchísimos años. Luego pues lo integré, me fui a trabajar fuera, aprendí muchísimo sobre cumplimiento normativo y por eso desde luego estoy aquí, mi fase de implementación y de ayuda al sector empresarial, ¿no? Todos tenemos que ser capaces de adaptarnos, no es que ahora nos haya llegado una adaptación, hace ya tiempo que nos llegaron muchas adaptaciones, pues vamos a continuar, ¿no? Tenemos que ir con el mundo, no podemos quedarnos atrás. Entonces, desde ese punto de vista tenemos un deber de conocer nuestros derechos, de conocer nuestros intereses, de conocer los límites, la función, las responsabilidades. Tenemos todos ese deber, yo creo, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, pues por supuesto poniendo orden en todo esto. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por poner orden y seguridad jurídica desde el mundo
desde el mundo legal a todos estos esfuerzos, haciendo, pues como comentábamos, una implementación normativa que sea coherente, coherente con el sector y coherente con la regulación. En tercer lugar, también quería comentar el punto de vista humano. Al final, es cierto, es así. O sea, hay procesos que se han sustituido y que se van a sustituir. Probablemente muchas de las cosas que yo hago en 30 años no existirán desde el punto de vista humano, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que creo que hay un punto, no solamente al final, como siempre se habla, de supervisión humana, ¿no? Que además está exigido regulatoriamente, es una exigencia normativa. También hay un punto en el principio de la cadena de diseño, ¿no? Como decían antes mis compañeros, podemos crear, ¿no?, un sistema de inteligencia artificial que sea muy listo y muy obediente, pero tú le tienes que enseñar. Ese diseño lo tenemos que realizar desde el punto de vista humano. Y el final de esa cadena, que es ponerlo en marcha, ¿no?, tiene que ser desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar contextualizado, porque tiene que ser ético, porque tiene que tener buen gobierno, porque tiene que estar adaptado a la realidad del sistema, a la industria. Todo eso no se puede hacer si no se hace desde un punto de vista humano, ¿no? Entonces, creo que en esa clave está la complementariedad. Y finalmente, por hablar un poco de nuestros jóvenes, yo ya no me considero de la generación venidera, creo de verdad firmemente, aunque ayer lo comentábamos también en la cena, y es cierto que el sector pues se enfrenta a retos claros en este punto, porque socialmente necesitamos una gran transformación. Pero sí que creo, y además lo veo, porque en el despacho ayudamos a startups en el sector agroalimentario a implementar, ¿no?, sus políticas y a comenzar en esta andadura. Y sí que creo que hay muchos jóvenes que impulsados por la modernización, por saber, ¿no?, que van a poder adaptar sistemas, por ejemplo, de sectores inteligentes, de digitalización, a su actividad diaria. Ahí tenemos un foco muy claro, porque ellos ven el mundo, o empiezan a ver el mundo agroalimentario como un mundo que realmente ya es así, porque desde luego yo creo que es uno de los sectores que está apostando más fuerte por la innovación y lo está haciendo mejor, y de ahí me quito además el sombrero, porque ha sido socialmente un sector muy poco reconocido en esa esfera, y me parece que lo está haciendo de manera ejemplar para otros sectores que quizás deberían estar haciéndolo de forma más rápida. Sí que creo que esos jóvenes que buscan eficiencia, esos jóvenes que buscan conectividad, que buscan trabajar de una forma muchísimo más automática, ¿no?, sin necesidad, como decíamos, pues de estar viendo de forma presencial esa acción, ese esfuerzo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista podemos trasladarlo desde luego así, y creo que ellos lo están recibiendo así, y soy positiva en el futuro, y en que habrá generaciones que adapten todo esto de una forma exponencialmente buena, y para un aumento de la productividad, de tiempos, de esfuerzo, en una visión además que entiendo que en el mundo globalizado ya no hablaremos siquiera del mundo agroalimentario como un mundo local, sino en una esfera muchísimo más global, lo cual me parece muy rico desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Pues sí, sin ninguna duda, coincido contigo, y yo que trabajo en la universidad formando a jóvenes en este sector, estamos ya notando ese cambio y ese interés, ¿no?, de jóvenes que quieren formarse en tecnología aplicada al agro, y que ven este sector como, al agro, a la agricultura y a la ganadería, este sector como un sector con mucho potencial de cara al futuro. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a ellos todas sus aportaciones, pero vamos a acabar muy brevemente dándole trabajo a Luna, que para eso tenemos este asistente. Así que yo me gustaría que Luna, después de haber escuchado las interesantes aportaciones que han hecho nuestros ponentes, pues muy brevemente concluyas, ¿no?, cuáles son las principales conclusiones, ¿no?, que podemos extraer de esta mesa redonda. Claro, Rosa. De esta mesa podemos deducir que 1. La innovación requiere estructura, gobernanza, acompañamiento y visión, pero sobre todo necesita personas decididas a liderar el cambio desde el conocimiento, la confianza y el compromiso con el territorio. 2. Debemos apostar por una formación honesta,
que disminuya el gap tecnológico entre las pequeñas y grandes empresas. Y 3. La tecnología debe integrarse en la cadena de proceso, adaptándose al uso particular que cada usuario haga de ella para garantizar su eficiencia. Pues muy bien, fantásticas conclusiones, yo creo que no lo podíamos haber hecho mejor y nada, muchas gracias Luna, muchas gracias a nuestros ponentes y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias.